Y ahora sí, antes de que continuemos con los ejercicios prácticos, entonces quiero que miremos nuevamente o repasemos el tema de la aleta o la superficie extendida y que en transferencia de calor tiene tanta importancia, puesto que todos los modos de transferencia de calor se aumentan al aumentar el área y por ello el aumento de la superficie o el área de transferencia de calor siempre es una de las medidas para, digamos, aumentar la eficiencia de transferencia de calor o aumentar la velocidad de flujo de calor, por lo que les acabo de mencionar. Aquí rápidamente, eh, recordemos que de la ecuación de la aleta o la aleta, estas expresiones que les presento aquí para temperatura como una función de la posición, recuerden que estas expresiones se obtienen como soluciones a esa ecuación diferencial de la aleta unidimensional, expuesta solo a convección en el estado estable, bajo los diferentes tipos de suposiciones. Y las suposiciones son, o las condiciones de frontera son, por un lado, las condiciones de la temperatura de la base siempre son conocidas o se consideran como datos de frontera y siempre la vemos en todas las ecuaciones. Entonces, observen que aquí si despejamos t como una función de x y ponemos valores a x, vamos a obtener un perfil de temperaturas. En particular, para la aleta infinita, pues tendrá un perfil de temperaturas donde tendremos la temperatura de la base en cero y dado que la aleta es muy larga, entonces tendrá la temperatura del fluido en la punta. Entonces, de esa manera vemos cómo funcionan estas expresiones. Ya si cambiamos la frontera a que sea una aleta con punta diabática, entonces esto es imaginando que si esta es la aletica, imaginemos que a esta aletica pues le ponemos un aislamiento térmico en la punta, de forma que por la punta no puede transferir calor. Y de esa manera entonces tenemos que esa es punta diabática y se obtiene una expresión para el perfil de temperaturas de esa aleta que es como se muestra con cosenos hiperbólicos y también aparecen expresiones en términos de senos hiperbólicos y de hecho también aparecerán tangentes hiperbólicas. Todo esto relacionado a que recordemos que las soluciones de la aleta son de las formas es una suma de exponenciales, una coeficiente exponencial m de x, uno positivo y otro coeficiente, más otro coeficiente exponencial negativo m de x, y dadas esas situaciones, por eso que aparecen estos cosenos y senos hiperbólicos de x, que precisamente son funciones de ese tipo que les acabo de decir, sumas de exponenciales. La otra condición de frontera es temperatura específica de la punta de la aleta, donde entonces a esa puntica de la aleta pues le ponemos una temperatura fija, entonces yo ya sé cuál es la temperatura en L, y dada esa condición de frontera, la tercera, entonces se obtiene esta expresión. La última expresión es la de convección en la punta, donde obtenemos una expresión un poco más compleja y lo que tiene en cuenta simplemente es que la punta de esa aletica pues tiene convección o experimenta convección. Noten que esto podría ser mucho más complejo si no descartáramos la radiación. Entonces con la radiación pues aparecerán términos y tal vez no sea posible obtener una solución exacta como estas. Bueno,
Lo segundo importante de esta diapositiva, que es un resumen, ay, disculpan la lluvia, eh, pero creo que se escucha, no sé si se alcanza a aislar el sonido, si es muy, muy fuerte. No, pero se escucha perfectamente. Ah, listo, bueno, muy bien. Bueno, entonces, la otra parte importante es que si llegamos y hacemos esta expresión, analicemos esta expresión, observen que esta expresión me está diciendo lo que se conduce a través de la base de la aleta, que es igual a x igual a 0. Entonces recordemos que esta expresión nos recuerda a Fourier y nos está diciendo, si conocemos la derivada de t respecto a x, evaluada en x igual a 0, y conocemos el área de sección transversal y la conductividad de la aleta, entonces podemos determinar cuánto calor fluye a través de esa aleta y que esa cantidad de calor pues depende del tipo de frontera. Entonces nótense que si derivamos t de x, esta t de x, podemos despejar estos valores aquí y lo evaluamos cuando x es igual a 0, vamos a obtener esta expresión. Y esta expresión nos dice cuánto calor se pierde a través de la aleta, que analíticamente no, simplemente es la derivada o Fourier a través de la base de la aleta, por eso es x igual a 0. Entonces nos dice cuánto calor fluye a través de esa aleta, conociendo su área de sección y su conductividad. Entonces, noten que aquí hay algo interesante también, que la tasa de transferencia de calor a través de una aleta, en este caso la aleta infinita, se expresa como una diferencia de temperaturas, que es esta, y un coeficiente. Y entonces aquí viene algo importante. Eso se puede expresar como, vamos a decir que Q punto es igual a un delta T sobre una resistencia. Y en este caso sería la resistencia, voy a ponerlo aquí con un solo símbolo infinito, que quiere decir la resistencia de la aleta infinitamente larga. Y entonces, ¿en qué se convierte esta resistencia si la analizamos de esta expresión? Pues noten que esa resistencia, pongámosle aquí nuevamente resistencia subinfinito, es igual a 1 sobre raíz de HPK H, que es coeficiente de convección alrededor de la aleta, perímetro, conductividad de la aleta y área de sección transversal de la aleta. A sub C. Entonces, noten que las aletas pueden hacer parte también de los circuitos térmicos y dependiendo de la frontera de la aleta, pues podemos utilizar una de estas expresiones para determinar en términos de resistencias o de flujos de calor a través de resistencias, también las aletas. Ya les voy a mostrar un ejemplo más práctico para que lo veamos, pero aquí también analizando, por ejemplo, la punta diabática, vemos que la diferencia de temperaturas para este delta T se encuentra inmerso en esta expresión, temperatura de la base. Ustedes noten que lo fundamental en la aleta o lo que va a generar el flujo de calor es la temperatura que hay en la base y la temperatura del fluido que esté rodeando a esa aleta. Esos son los dos límites y eso es lo que impulsa el flujo de calor por esa aleta. Pero noten que si la punta es adiabática, ya la expresión o la resistencia de la aleta diabática, noten que tendría nuevamente la expresión que ya utilizamos, pero va multiplicada por la tangente hiperbólica de MLC. Entonces, cada vez que avanzamos hacia la situación más compleja, que es la punta de la aleta, pues noten que
la resistencia de la aleta, en el caso de la punta convección, será 1 sobre raíz de HPKC, nuevamente en el denominador, entonces 1 sobre raíz de HPKC, que multiplica todo esto para que nos quede, cuando digamos delta T sobre la resistencia, nos queda en realidad ya toda esta expresión que representa la resistencia térmica de la aleta con punta convección. Bueno, preguntas sobre eso. Bueno, entonces, creo que, bueno, ustedes sí están viendo mi pantalla. Vamos a ver ahí. Listo, ahí ya ven mi hoja. Vamos a poner hojas limpias. Y vamos a hacer un ejemplo de un circuito térmico. Entonces, pensemos en la siguiente situación. Vamos a tener, pensemos, este es el interior de un horno. Vamos a ver que se vea completo. Este es el interior de un horno, entonces vamos a decir T infinito 1, H1, aquí hay una pared, inicialmente una pared plana, 1. Entonces aquí tenemos una conductividad 1. Y hacia afuera del horno, entonces luego tenemos una capa de aislamiento, K2. Y podríamos pensar de esta manera. Digamos que en esta situación yo quiera rápidamente perder el calor que esté disponible en esta superficie, y para ello utilizo aletas en este lado de la pared. Entonces, en esa situación, si armamos un circuito y pensemos también que aquí hay una temperatura de los alrededores 1. Profe, Sí, es que te iba a comentar que creo que si no dejas de compartir lo que pongas en la cámara, pues lo que estás haciendo a mano no va a quedar en la grabación, o pues no se va a alcanzar a ver bien. Gracias. listo. Pongámoslo así, exacto. Bueno, entonces, de todas formas, pongamos aquí temperatura alrededores 2, temperatura infinito 2. Entonces, a ver, se entiende la idea. Aquí adentro vamos a decir T infinito 1 es la mayor de todas las temperaturas y es mayor que T infinito 2. Noten también que para utilizar la ecuación de las aletas estamos descartando radiación de este lado. Entonces, aquí este término de temperatura de los alrededores lo vamos a estar descartando, puesto que la ecuación de la aleta descarta radiación. Entonces, aquí hay una restricción de estas ecuaciones exactas de la aleta. Cuando tengamos situaciones con radiación importante, ya no nos sirven, puesto que la están descartando por completo. En ese sentido,
habría que buscar una solución exacta. En realidad no la he encontrado aún, o habría que buscar de hecho soluciones numéricas para resolver las ecuaciones, que en este caso encontraríamos variables a la 4. Y sería entonces mediante métodos numéricos para resolver particularmente entonces la aleta dividida en múltiples pedazos, pero eso ya lo veremos un poco más adelante sobre cómo abordar el tema numéricamente, y en el que ya se puede involucrar todas las variables, todo puede estar cambiando al mismo tiempo, simultáneamente, y para el computador no es problema hacer el cálculo. Bueno, pero entonces regresando, descartaríamos la radiación porque la ecuación pues simplemente no la tiene en cuenta, entonces no es posible predecirla utilizando las ecuaciones de la aleta. Y vamos a decir que estamos en estado estable. Estado estable. Y entonces vamos a armar el circuito de resistencias. Entonces, al interior no tenemos problema en tener radiación. Y podemos tener entonces un circuito que sea temperatura de los alrededores 1. Un circuito, este sería la resistencia de radiación. Por aquí un poco más abajo, voy a subir un poco la hoja, tendríamos la temperatura del fluido en 1. Tendríamos una resistencia a la convección. Entran en contacto con la pared. Entonces, de hecho, este punto representa la temperatura en esta superficie. Entonces, de hecho, este es este punto exactamente. Y aquí ya tendríamos la primera resistencia a la conducción 1, o a través de esa capa que le había puesto K1, K2, para que se vea. Continúa la otra pared, otra resistencia. Y aquí, digamos, lo que les quería mostrar, como aquí hay aletas. Entonces, observen que las aletas se van a comportar como circuitos en paralelo, en el que el calor va a fluir a través de las bases de las aletas y va a fluir también a través de las áreas sin aletas. Entonces, en ese sentido es un paralelo, parte por las aletas y parte por la base sin aletas. Entonces es por eso que en el circuito aquí abajo, en este circuito, entonces tengo que tener un paralelo. Aquí voy a poner RC2 y aquí tengo un paralelo que de hecho está conectado a la temperatura del infinito 2. Es decir, lo que había representado aquí en el dibujo como el fluido, y de hecho necesitamos conocer ese coeficiente de convección también. Dependiendo de ese coeficiente de convección, pues tendremos un enfriamiento más rápido o más lento. Entre más alto sea, ya sabemos que será más rápida la convección. Y entonces, terminando de nombrar esos circuitos, entonces este sería la resistencia de las N aletas, y este sería, voy a escribirlo aquí con rojo, la parte de abajo sería la resistencia de la base sin aletas. Y recordando que la resistencia de la aleta la tendría que poner, si la voy a usar de manera exacta, dependiendo del tipo de aleta que tengamos. Bueno, entonces, ¿es claro cómo podríamos utilizar la aleta? Bueno, aquí les voy a poner a un ladito
en este caso particular, vamos a, bien, voy a utilizar otra hoja, pero voy a utilizar el mismo dibujo. Bueno, entonces pensemos en este caso. Entonces continuamos teniendo este caso y ya habíamos armado el circuito, pero pensemos en el caso en el que encontramos que la temperatura en la punta es igual a T infinito 2. Entonces, en este caso, medimos la temperatura en la punta o se analiza la temperatura de la punta de la aleta y se encontró que es T infinito 2. ¿Qué tipo de aleta? Encontramos que cuando está inmersa en el fluido tiene la misma temperatura del fluido en su punta? ¿Qué tipo de aleta es esa de las 4 que se pueden solucionar de manera exacta? Infinitamente larga. ¿Alguna idea? Pero es la más larga. La infinitamente Idea. larga, ¿no? ¿Qué tipo de aleta es la que su punta está a la misma temperatura del fluido que está inmerso? Profe, no nos escucha. Sí los estoy escuchando, ¿no? Sino como un compañero dijo que era una infinitamente larga. ¿Alguna idea, muchachos, de las 4 aletas que vimos? Profe, Compañeros, ¿alguno? ¿Una idea? ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién me va a ayudar? A ver, yo aquí estoy mirando la lista de micrófonos y no los veo Profe, moverse. profe. Oscar Felipe está hablando. Sí, A ver, profe. yo miro qué es lo que pasa. Hola, háblame ahí, por favor. Profe. Espérate que parece que sí tengo problemas. Hábleme ahí, a ver, yo creo que de pronto ya sí. Profe. Sí, ahora sí. No, que yo había dicho que era la aleta que es muy larga. Ah, correcto, la aleta infinitamente larga. Muy Eso. bien, exacto. Entonces, miremos que la aleta infinitamente larga tendría este perfil de temperaturas. En un perfil T contra longitud es correcto. La aleta infinitamente larga hace tiempos encontró el equilibrio con el ambiente, entonces por ello cuando medimos la temperatura en la punta pues encontramos que es la temperatura del fluido. Entonces, sí, exactamente, y por ello, entonces esa resistencia de esa aleta es la de la aleta con infinitamente larga, que la habíamos escrito como, entonces voy a poner aquí resistencia aleta infinita es igual a 1 sobre la raíz de coeficiente de convección en el que está inmersa la aleta, el perímetro de la aleta, la conductividad de la aleta y el área de sección transversal de la aleta.
Antes de eso, noten que esto viene de el hecho que la conducción, la tasa de transferencia de calor de la aleta infinita es igual a temperatura de la base menos temperatura de la base menos temperatura del fluido en el que está inmersa la aleta por raíz de HPKAC. Esa es la tasa de transferencia de calor por una sola aleta muy larga. Y entonces, si volvemos a hacer referencia a este dibujo y pensamos que tenemos 3 aletas, 1, 2, 3, entonces noten que ese circuito paralelo, pues en realidad, si fuéramos estrictos, tendríamos que dibujar cada una de las aletas, o la resistencia de cada una de las aletas, en este caso 3, recordemos que todas irían conectadas a la misma, entonces resistencia A1, resistencia A2, resistencia A3, representan las aletas y toda la resistencia de la base. Entonces, ¿cómo me ahorro yo hacer todo ese análisis con todo ese montón de resistencias en paralelo? Pues observemos lo siguiente. Observemos que esta es la tasa de transferencia de calor de una aleta. Una aleta transfiere esta cantidad, pero tres aletas van a transferir lo siguiente. Simplemente Q de 3 aletas va a ser igual a 3 veces esta misma expresión, ¿cierto? 3 veces raíz de HP KAC TB menos T infinito. Entonces, nuevamente, noten que ahora la resistencia, pues nada más que quedó multiplicada adelante por un 3. Entonces, yo este circuito de 4 resistencias, pues lo digo que como un circuito de 2 resistencias apenas, donde ahora la resistencia que representa las 3 resistencias anteriores en paralelo, pues ahora tiene que estar con este número 3 abajo. Entonces noten que la resistencia de 3 aletas no es más que 1 sobre 3 raíz de HP KAC. La resistencia de 3 aletas no es más que un tercio de lo que es a través de una sola aleta. Entonces aquí vemos la ventaja del número. Entre más números de aletas pongamos, pues esa resistencia de esas aletas se va a ir disminuyendo en proporción a ese número, porque tendremos más, digamos, más superficies para transferir el calor o para evacuar o incluso también para extraer calor, porque recuerden que las aletas no son solo para eliminar, sino que también sirven para extraer calor o para calentar, digamos, una superficie. Bueno, entonces pasemos ya sí a un ejercicio práctico. Entonces les voy a mostrar mi pantalla por un momento.